este día yo le he dado un nombre, un cuerpo con propósito. Y yo creo que lo que vamos a hablar este día es una continuidad de lo que hablamos el domingo pasado. Aquel que no vino el domingo pasado, le es menester adquirir el cassette o el video, alquilarlo, rentarlo, prestarlo, lo que sea, comprarlo, porque usted se va a quedar un poquito inconcluso si comienza hoy y no tiene toda la referencia previa que dimos el domingo pasado. A grandes rasgos dijimos que hoy día el Espíritu es la voz de Dios para el pueblo y que cada uno de nosotros tiene ahora a través de Jesucristo libertad para entrar y tener intimidad con Dios, que ya nosotros somos los sacerdotes, ya Jesucristo es el sumo sacerdote y no necesitamos un intermediario de carne y hueso para entrar a la presencia de Dios. Y dijimos que la voz de Dios en este momento es el Espíritu Santo al corazón de cada uno de nosotros. Entonces, nos coloca en una posición de que todos nosotros somos ministros de Dios y que todos nosotros podemos tener intimidad con Dios, escuchar su palabra y hablar con Él. Sin embargo, hoy día en la iglesia del Señor hay una crisis de intimidad. O sea que el pueblo evade el tener intimidad con Dios porque le es más fácil ir al profeta o ir al consejero que ir directamente al Señor. Entonces, esta mañana vamos a hablar sobre la importancia que cada miembro del cuerpo tiene en el cuerpo. Pero yo quisiera primeramente hacer énfasis en algo que es a nivel personal. Quiero recalcar que todos nosotros nacimos con un propósito. Todos nosotros, cada uno de nosotros fue enviado a esta tierra con un propósito. Hay un propósito definido en Dios. No importa si usted lo conoce o no lo conoce. No importa si sus padres lo sabían o no lo sabían. No importa si sus padres planificaron o no el tenerlo a usted. Usted es parte del propósito de Dios. Y para que se pueda cumplir ese propósito de Dios en su vida y usted ser parte de ese propósito en la tierra, usted necesita descubrir ese propósito o esa voluntad de Dios para usted. ¿Cuántos aquí están convencidos que son parte del plan de Dios? ¿Cuántos aquí saben que hay un propósito y una voluntad de Dios para su vida? Yo espero que sí lo sepa. Yo quisiera solo que leyéramos un poquito en relación al profeta Isaías. Busque Isaías capítulo 49. Isaías, sabe que de hecho el verso 2 de Isaías 49 es el lema que los jóvenes usaron en su camiseta para el campamento. Vamos a leer del verso 1 al 6 de Isaías 49, solamente para remarcar que el profeta Isaías sabía que tenía un propósito por el cual había sido enviado. Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Aquí está asegurando Isaías que él sabe que fue llamado desde las entrañas de su madre. Y puso mi boca como espada aguda, era un profeta, ¿verdad? Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Verso 4, pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Yo puedo ver aquí, amados, que aunque Isaías era llamado desde el vientre de su madre, desde que Dios mismo formó el cuerpo, la persona de Isaías, desde que el Señor hizo los órganos, puso las entrañas y había sido llamado, parece que Isaías todavía no había descubierto el propósito de Dios para su vida. Porque en el verso 4 él dice: he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Esto me da a entender que cuando Isaías descubre que hay un propósito de Dios en él, se da cuenta que todo lo que ha hecho hasta ese momento ha sido en vano, como que él se había estado esforzando y haciendo cosas naturales en donde él había gastado sus fuerzas,
y se da cuenta que quizá lo que él había estado haciendo no estaba en línea con el propósito de Dios. Pero Dios le está hablando en este momento a Isaías y le dice para lo cual lo ha llamado. Y entonces Isaías comprende el llamado y el propósito de Dios y piensa que el propósito es hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Dice, bueno, está bien, ya entiendo, soy un profeta. Él me puso espada en mi boca, me hizo como una saeta para lanzarme al enemigo. Pero el propósito por el cual Dios me llamó, dice Isaías, es para congregar a Israel que estaba disperso, para que vuelvan al Señor. Pero Dios le dice, no, Isaías, no es solo para eso, también te he llamado para ser profeta a las naciones. Lo que es ahora, lo que estás descubriendo es poco, es solo un principio. Realmente yo te llamé y te formé para que seas profeta y luz a las naciones. En ese momento Dios le está declarando a Isaías cuál es su rumbo, cuál es su destino, cuál es su propósito. Por supuesto, no todos como Isaías hemos sido llamados para ser profeta a las naciones. No todos hemos sido llamados para reunir a Israel o al pueblo de Dios. No todos hemos sido llamados para hacer una saeta o para que nuestra lengua sea espada bruñida. Pero hemos sido llamados con un propósito, cualquiera que este sea, necesitamos descubrirlo. Entonces, cuando Isaías descubre cuál es su propósito, él ya no va a gastar sus fuerzas, él ya no va a hacer cosas en vano, sino que se va a dirigir a hacer aquello para lo cual Dios lo llamó. Podemos ver el caso de David. Si usted quiere, vaya conmigo a Salmo 139. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar, porque quisiera establecer un fundamento sólido antes de que comencemos las conferencias con el profeta Carlos. En Salmo 139, y este es un verso que conocemos mucho, un salmo muy conocido, pero vamos a leer los versos 13 al 16. Este es David, el rey David, el profeta David. Él mismo le está diciendo al Señor, le está haciendo un canto, un salmo, y le dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David se da cuenta que Dios lo entretejió también en el vientre de su madre y que fue llamado desde antes de la fundación del mundo y que Dios mismo lo hizo con un propósito, que aún su embrión vieron sus ojos. Pero yo quiero hacer énfasis en algo en esta hora y es en el verso 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Quiero que medite por un momento lo que David está diciendo. En tu libro, el libro de la vida, ya estaban escritas, y en el de las memorias, porque hay dos libros, ya estaban escritas todas aquellas cosas que yo iba a hacer, dice David. Estaban escritas desde antes, desde que me formaste en el centro de la tierra, desde que mi embrión vieron tus ojos en el vientre de mi madre. Ya tú tenías escrito en un libro todas esas cosas que yo iba a hacer. David le está diciendo, en ese libro ya tú habías escrito que yo iba a cuidar las ovejas de Isaí mi padre. Ya estaba escrito que yo iba a vencer al oso y al león. En ese libro ya estaba escrito que yo iba a vencer a Goliat. Ya estaba escrito que yo iba a ser el rey de Israel. Ya estaba escrito que Samuel me iba a ungir. Ya estaba escrito que yo iba a hacer esto y esto y esto. Ya estaba escrito que yo iba a estar en Adulán, iba a llevar a los endeudados, a los oprimidos, y yo los iba a ministrar, iban a ser mis valientes. Estaba escrito. Pero luego fueron formadas las cosas. Yo quiero que medite un poco en esto. Religiosamente, algunos han enseñado, no yo, que cuando alguien recibe a Jesús o lo reconoce, hasta le dicen y hacen en la oración, inscríbeme en el libro de la vida. Yo le tengo noticias. En el libro ya estábamos escritos. No es cuando nosotros aceptamos o Jesús nos acepta que somos escritos en el libro de la vida. Esa es una oración errónea. Es más, le voy a demostrar bíblicamente que ya estábamos escritos. Lo que Dios hace es que borra algunos
que no se someten al plan de Dios, pero no es que no se escriben, ya estábamos escritos, estábamos predestinados. Ya Dios sabía y tenía en su libro escritas todas aquellas cosas que en usted serían luego formadas y cumplidas. Quiero que vea conmigo en Apocalipsis, solo para que vea que es así. Ya estaba escrito en Apocalipsis 13:5, 3:5, perdón, así rapidito. Porque esto es bien importante. A veces estamos repitiendo cosas, haciendo cosas que no tienen fundamento bíblico. Dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Luego puede ir a Apocalipsis 22:19. Hermanos, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Esto nada más, eso era al pie de página y al margen, solamente para comprobarle que realmente las cosas ya están escritas. Nosotros ya estamos escritos en el libro de la vida. El que no cumple lo que está determinado o predestinado, o lo que Dios ya ha dicho que haremos, entonces lo borran del libro de la vida y lo borran del libro de las memorias. No es que lo escriben, ya lo escribieron, usted ya está escrito. Usted solo tiene que descubrir cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito y qué es lo que usted tiene que cumplir conforme Dios ya escribió. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama destino. Eso se llama propósito. Cuando a usted le hablan del destino profético, que se oye tan bonito, y el propósito eterno, y la gente repite y no sabe qué están hablando de eso. Que hay un libro que ya Dios declaró, profetizó y determinó en su eternidad para usted, para cada uno de ustedes, y ahí ya están escritas todas las cosas que serían formadas y que usted haría. Y entonces, usted lo que tiene que hacer, nosotros lo que debemos hacer, es en la intimidad con Dios, no a través del profeta, no a través del pastor, no a través del maestro, sino en la intimidad suya con Dios, inquirir allí en su santuario y pedirle que le revele, que nos revele a cada uno cuál es mi propósito en Dios, su propósito en Dios, cuál es su destino, para qué fue creado. ¿Para qué Dios lo tiene? ¿Para qué Dios lo hizo? ¿Por qué vive donde usted vive? ¿Por qué trabaja donde trabaja? Porque nada es accidente, todo está determinado por Dios. Y una vez que en esa intimidad con Dios usted descubra cuál es su destino profético, entonces usted se encamina a cumplir el destino profético y ya no va a estar haciendo cosas que no debe de hacer, y su vida va a ser efectiva, va a ser dirigida como una saeta y va a ir hasta el blanco. ¿De acuerdo? ¿Por qué nosotros estamos tan confundidos a veces en para qué Dios me quiere? Porque escuchamos demasiadas voces de afuera y muy poco la voz de adentro. Viene un profeta, le dice una cosa, viene otro, le dice otro, viene su pastor y le dice otra, y su papá le dice otra porque quiere que usted haga esto y lo otro, y la gente le demanda según lo que espera de usted. Pero como les dije la vez pasada, usted no se debe de dirigir por la voz de afuera ni por la voz de un profeta. Usted tiene que dirigirse por la voz del Espíritu Santo que está dentro de usted, que le dice para qué usted fue creado, para qué usted fue formado. Cada uno de nosotros tiene que descubrir su propósito en Dios y la razón por la cual fue hecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no los oigo muy convencidos. Bueno, fíjese que dijimos que David sabía cuál era su propósito, pero ¿sabe lo sorprendente? Jonatán sabía también cuál era su propósito. Si usted se pone a pensar, Jonatán como hijo de Saúl, en lo natural hubiese esperado que él era el próximo rey de Israel, ¿verdad? Pero Jonatán entendió cuál era su propósito y su destino. Él no había sido creado para ser rey de Israel. Él sabía perfectamente que le correspondía a David. Y como él entendió su propósito, él se despojó de su autoridad, de su espada, de su capa, y le cedió el lugar a David. Muchas veces nosotros, con la doctrina de que hay que ser cabeza y no cola, y ciertamente Dios dijo eso para Israel, que Israel como nación tiene que ser cabeza y no cola y estar a la cabeza de naciones. Pero imagínense, por ejemplo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, si todos son cabeza, ¿quién va a seguir a esas cabezas? Lo importante no es estar al frente de la fila. Lo importante es hacer lo que Dios lo tiene haciendo.
Porque hay algunos que están en la vanguardia y otros en la retaguardia. Están cuidando que no se vayan los que tienen que estar siguiendo. Cada uno tiene una ubicación y tiene un propósito. El problema es que cada quien quiere la posición más visible o donde más se puede descollar. Pero si está puesto a la fuerza o por voz humana en un lugar donde usted quiere estar, pero no es donde Dios lo predestinó que estuviera, usted puede descollar y puede sobresalir, pero no está cumpliendo la voluntad de Dios ni el propósito por el cual usted fue creado. Amén. Usted cree, según esa doctrina, que hay que ser cabeza y no cola. Nadie querría recoger la basura, ¿verdad? ¿Cierto? Nadie querría servir a otros. Porque dirían, no, yo estoy para ser cabeza, que me sirvan a mí. Sería un caos el mundo. Pero Dios es perfecto. Y Dios ha hecho cada persona en su lugar. Y Dios ha predestinado cada cosa en su lugar. Y cada quien en su ubicación. O sea, hermanos, a donde los quiero llevar, es que lo más importante no es estar al frente, o donde se ve, o donde tiene una posición o un título. Lo más importante es estar donde Dios lo predestinó para estar. Y Jonatán cumplió la voluntad de Dios, no siendo el primero en Israel. Amén. O sea, algunos pueden torcer la voluntad de Dios queriendo forcear para ser el primero cuando Dios no los tiene para ser el primero. Si Dios lo tiene para ser el cuarto o el quinto o el sexto en un ministerio o en una iglesia, asegúrese que usted encuentra cuál es el propósito de Dios, porque haciendo eso va a estar agradando al Señor y va a estar en la ubicación correcta. Vamos a Efesios 5. Yo les preguntaba anoche en el campamento a los jóvenes si ellos sabían para qué habían sido creados. Y sorprendentemente, los que sabían eran los más jóvenes. Hubo como 4 o 5 de 13 a 14 años que estaban seguros para qué habían sido creados. Y un jovencito de 13 años me dijo para ser pastor con una seguridad. Yo espero que nosotros los adultos estemos seguros de para qué hemos sido llamados. Efesios 5, verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjese que en el verso 14 comienza diciendo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y luego nos habla de la diligencia. Muchas veces, aunque nosotros hemos recibido al Señor, nosotros hemos venido a la iglesia, hemos recibido cierta enseñanza, estamos adormecidos, en el espíritu estamos como dormidos, estamos vegetando, estamos ahí esperando y diciendo, bueno, cada día trae su propio afán, hoy vamos a ver qué pasa, me voy a levantar y luego a ver qué me ponen a hacer, o qué me dicen, qué necesidad hay. La verdad que nosotros somos personas con destino y somos personas con propósito, como hemos dicho ya. Y cuando nosotros encontramos el destino y el propósito, entonces ya tenemos una agenda de por vida, ya tenemos una dirección, tenemos una meta, tenemos objetivos de corto, de mediano y de largo plazo. Y como dice la escritura, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Hay algunos que aunque saben de la existencia del Señor, están como muertos en vida. Cuando nosotros nos levantamos por el poder de la resurrección en la vida del Espíritu, podemos escuchar los latidos del corazón del Padre y podemos saber exactamente qué es lo que Él quiere de nosotros. No podemos vivir la vida en muerte, no podemos vivir esta vida adormecidos. Necesitamos saber y entender cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Luego nos dice esa escritura que no seamos negligentes, sino que seamos diligentes, ¿verdad? Diligentes es lo contrario a negligentes, porque dice hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, muchas veces nosotros dejamos escurrir la vida, literalmente, los minutos, las horas, los segundos, los días, las semanas, se nos va el tiempo, se nos escurre el tiempo, quitamos una hoja del calendario y otra hoja del calendario y el tiempo va pasando y usted simplemente dice, ay, yo no sé qué pasa, que ahora los días pasan volando, ahora los días van más rápido, qué tremendo, ya estamos terminando el 2003, ya vamos a empezar el 2004, ¿cuántos han dicho así? Qué rápido se me fue este año. Y si usted mira para atrás,
qué hemos hecho durante este año de lo que Dios tenía predeterminado para nosotros. No estoy hablando de actividad. No estoy hablando de hacer un montón de cosas que Dios no lo tiene haciendo. Estoy hablando de descubrir el propósito de Dios para mí, para este mes, para este año. Entonces, como yo sé lo que Dios quiere, porque sé para dónde me lleva, entonces mi agenda va a estar dirigida y encaminada al propósito de Dios para mi vida. Pero si sabiendo yo lo que Dios quiere para mi vida, soy negligente y no soy diligente, no voy a aprovechar el tiempo, sino que voy a estar perdiendo el tiempo. Y yo quiero repetir algo que la pastora Alexandra dijo y que marcó mi vida de verdad. Ella dijo: el tiempo es vida y los que lo pierden son homicidas. El que pierde el tiempo, hermano, o es homicida o es suicida, porque o lo pierde para sí mismo o se lo hace perder a otro. Porque el tiempo es vida. Y usted puede sacar un cálculo rápido. Aquellos que honran a padre y madre y que van a vivir largos años, vamos a suponer hipotéticamente que usted va a vivir 100 años. Y yo me imagino que los que tienen una calculadora o una Palm ya están ahí haciendo los cálculos. 365 días al año por 100 años son 36.500 días que van a vivir. Si me lo multiplica usted por 24, me va a decir cuántas horas, y luego por 60 y me dice cuántos minutos de vida usted hubiese tenido por delante. Y si le resta, ya vivió. Y si usted no lo aprovechó y lo perdió, sería bueno darnos cuenta cuánta vida hemos perdido si no nos hemos encaminado en las buenas obras que Dios ya predeterminó para nosotros. Este es un mensaje quizá para sacudirlo, para alertarlo, porque si hasta aquí ha estado haciendo cosas que no le son provechosas y que no están encaminadas hacia su destino profético, es tiempo de levantarnos, es tiempo de resplandecer, es tiempo de despertarnos. Es tiempo de darnos cuenta qué quiere Dios de nosotros. Dice que si nos levantamos, si nos despertamos, nos alumbrará Cristo. Y entonces vamos a saber cuál es su voluntad y vamos a aprovechar bien el tiempo. Y no vamos a ser negligentes, sino que vamos a ser diligentes. Yo sé que estamos en un tiempo de transición, en un tiempo de cambio. Y aunque las cosas se vean medias nubladas, medio nubarrones, estoy segura y convencida que el 2004 es un año de lanzamiento, es un año de prosperidad, es un año de bendición. Establecimiento, es un año glorioso para los que están en su propósito y descubren su destino. Pero el que todavía no descubre para qué Dios lo tiene, seguirá perdiendo el tiempo y no lo va a aprovechar bien. Entonces yo le estoy en esta hora instando a que usted busque a través de la intimidad con Dios cuál es su destino y cuál es su propósito, hermanos. Quisiera que fuera conmigo a Romanos 12. Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Cuántos aquí saben que el Señor tiene obras que están predeterminadas para que andemos en ellas? ¿Verdad que sí? Él ha preparado de antemano nuestras obras, buenas obras para andar en ellas. Bueno, Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformar es darle otra forma. Por medio de la renovación es hacer de nuevo de vuestro entendimiento, para que comprobéis, comprobar es volver a probar, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Me voy a parar un momentito ahí. El apóstol Pablo le está diciendo a los romanos que cambien sus argumentos, que rompan sus esquemas, que se renueven en el espíritu de su entendimiento, que dejen ya esa mente religiosa, idolátrica, que tienen que cambiar, que ser renovados,
para que puedan ver y comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para sus vidas, para que entonces se puedan encaminar hacia el cumplimiento de lo que Dios destinó para ellos. Esta es una exhortación del apóstol Pablo, porque sabe que cada quien, dice, le ha sido dado un don. Al final del verso 3 dice que cada quien tiene que pensar de sí con cordura, no teniendo un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que tiene que ubicarse. En el verso 3 prácticamente Pablo le dice: ubíquense, hombre, ubíquense. Dejen de estar creyendo que son más de lo que realmente son delante de Dios, porque cada quien debe de estar ubicado y establecido conforme al don que Dios le dio. O sea, en ese verso 3 Pablo está estableciendo que cada miembro del cuerpo tiene un don, por lo menos, sino muchos dones, para poder edificar al cuerpo, y que si cada quien se establece y se ubica en el lugar donde Dios lo ha llamado a estar y fluye en el don que Dios le está dando o le ha dado, entonces va a poder cumplir la voluntad perfecta de Dios. Entonces el cuerpo va a poder ser edificado. Y dice: piense cada quien con cordura de sí mismo, conozca, encuentre su destino, sepa para qué Dios lo tiene, identifique qué es lo que usted sabe hacer. ¿Estamos de acuerdo? No estoy bajando a nadie, al contrario, porque cuando alguien encuentra su ubicación y su propósito y fluye con todo el don que Dios le ha dado, estará haciendo la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Va a ser feliz, se va a evitar problemas, va a ser fructífero, va a estar satisfecho. Porque hay tanta gente frustrada en la iglesia porque no está ubicado conforme al don o los dones que Dios le dio. Cada quien quiere estar donde Dios no lo ha llamado a estar. Entonces necesitamos descubrir el destino profético de cada uno de nosotros. Amén. Eso está en Romanos 12. Y voy a seguir con el verso 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, aquí nos establece un fundamento el apóstol Pablo. Está diciendo, número uno, que somos un cuerpo, o que la iglesia es un cuerpo. Yo creo que este concepto es sumamente importante. Hemos dicho ya que la iglesia no es un órgano, es un organismo. Un organismo está formado de muchas células y de muchos miembros. ¿De acuerdo? Somos un cuerpo. Un cuerpo es un organismo vivo. Un organismo necesita tener vida. Vamos a hacer el pelo un poquito paradito. Necesita ir donde Martita Orellana. Vamos a hacerle una cita. Bueno, ya sabemos que en este cuerpo, que todo este cuerpo es la iglesia del Señor. El apóstol Pablo hace una analogía y lo hace en varios de sus libros. Sabemos que un cuerpo solo puede tener una cabeza, si no sería un fenómeno. No puede haber un cuerpo con más de una cabeza, ¿verdad? Y de ese cuerpo, la cabeza, ya sabemos que es Cristo. Pero la cabeza no es nada sin el cuerpo, y el cuerpo no es nada sin la cabeza. ¿Ha visto usted alguna vez un cuerpo sin cabeza? En las películas de Frankenstein tal vez, ¿verdad? Pero así en lo real y en lo natural, un cuerpo no puede estar sin cabeza. Pero tampoco ha visto una cabeza sin cuerpo, ¿verdad? No podría vivir. Eso solo en los espejismos esos de los circos que ponen unas cabezas en una, pero en la realidad no puede. Cristo, la cabeza, necesita un cuerpo. Nosotros como cuerpo lo necesitamos a Él como cabeza. Él tiene que darnos las instrucciones y nosotros obedecer las instrucciones que la cabeza nos da. Ahora, todos nosotros somos parte de un cuerpo. Todos nosotros estamos injertados en un mismo cuerpo. La Escritura dice que por un mismo espíritu fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Todos nosotros tenemos una función. Pero fíjese usted
que si aquel que es mano, que Dios le dio la función de mano, vamos a decir que la mano dice, yo no quiero ser mano, yo quiero ser pie. Qué raro sería, porque andaría caminando así, ¿verdad? En vez de manos sería un pie, entonces andaría con el resto del cuerpo para arriba porque anda caminando con el pie que tiene en lugar de mano. ¿Se imagina usted si el que es rodilla o que Dios lo ha puesto para que sea rodilla, dice yo no quiero ser rodilla, yo quiero ser fémur? Y entonces estaría tieso, no habría articulación, no habría rodilla. Cada quien tiene que estar en el lugar donde Dios lo ha colocado. Y Dios en su presencia a cada uno le dio una unción y un don especial y particular para funcionar exactamente en el lugar que Él lo ubicó en su presencia, en el libro de la vida. Todas aquellas cosas que serían luego formadas de antemano, ya estamos destinados por Dios. No podemos ocupar el lugar que Dios no nos ha dado, porque no nos ha dado dones para ese lugar, sino para aquel que específicamente Él dijo. Entonces todos somos miembros unos de otros, somos muchos, pero somos un solo cuerpo. No podemos funcionar alejados. Ya sabemos que hay un sistema circulatorio, no tengo rojo, pero vamos a asumir que aquí está el corazón, ¿verdad? El corazón probablemente es el ministerio pastoral. Y el corazón bombea sangre a todos lados del cuerpo, pero esa sangre tiene que ser pasada por los pulmones para ser oxigenada. Entonces si no estuvieran los pulmones para oxigenar la sangre, entonces sería contaminada la sangre, intoxicaría el cuerpo, se llenaría, ¿verdad?, de un tóxico, CO2. Pero necesita pasar por los pulmones. Tal vez los pulmones son los maestros que le traen oxígeno a la palabra y a la vida de la palabra. Y así cada órgano, hermanos, tiene un proceso, tiene una función. Los riñones son necesarios. Los riñones de todos los líquidos y excretan lo que el cuerpo no necesita. Entonces los riñones son parte fundamental, cada uno, los intestinos, el estómago. Así nosotros en el cuerpo todos tenemos una función y una ubicación y todos son importantes. Pero lo más importante es descubrir el don que acompaña a esa función. Y debemos de saber que somos todos miembros de un mismo cuerpo. No somos siameses, no vamos a tener dos cuerpos pegados a una cabeza. ¿De acuerdo? Somos un solo cuerpo. Hay dos cuerpos con una cabeza, eso es anormalidad. Y lo que hacen los médicos es separarlo y que muera uno de ellos y quede el otro, ¿cierto? Un miembro que no está funcionando, donde no le llega la sangre, supóngase que la sangre viene y llega hasta acá y aquí se estanca, porque aquí ya no hay vasos ni arterias, no facilita ese miembro del cuerpo que es mano, se niega a ser mano y no facilita que la sangre, que la vida fluye a través de él. ¿Qué va a ocurrir? Viene una necrosis, no le llega la sangre, no le llega la vida. Ese órgano pierde la vida, está muerto, está necrótico, hay que amputarlo. Y entonces ese cuerpo ya es anormal, hay una función que no va a poder llevar a cabo, está incompleto. No es un cuerpo que está funcionando a todo su potencial y su capacidad. Entendemos esto, ¿verdad? Entonces la iglesia somos el cuerpo. Ahora yo quisiera, me voy a ir un poquito a Corintios y después vamos a volver a Romanos. Deje una marquita ahí en Romanos 12 y vámonos a Primera de Corintios un momentito, pero ya vamos a volver a Romanos. Amén. ¿Está recibiendo algo, hermano? Esto es muy sencillo. Yo sé que muchos ya lo saben y lo conocen, pero creo que es voluntad de Dios que lo refresquemos. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Vamos a leer solo 4, 5 y 6 y después vamos a volver. Mire, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si usted está tomando notas, ponga Espíritu con E mayúscula. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y si quiere, ponga a la par dones del Espíritu, ponga Espíritu y dones a la par. Luego el verso 5 dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
¿Quién es el Señor? Jesucristo, el Hijo, ¿verdad? Entonces aquí usted puede poner Señor, o puede poner Hijo, o puede poner Cristo, como usted quiera. A la par de Espíritu usted pone dones, y a la par de Hijo o de Cristo usted pone ministerios. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos con el verso 6. El verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Quién es Dios? El Padre. Entonces puede poner Padre o puede poner Dios, como usted quiera, pero a la par pone operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Esa es Primera de Corintios, capítulo 12, versos 4, 5 y 6. Entonces, dice que hay un solo cuerpo y dentro del cuerpo hay dones, ministerios y operaciones. Los dones son del Espíritu y aunque son muchos dones, es un solo Espíritu Santo. Los ministerios los da el Hijo, o sea, Cristo o el Señor, que es lo mismo. Pero es un solo Cristo, aunque los ministerios sean varios. Y dice que hay diversidad de operaciones, pero que el que da las operaciones es uno, el Padre, Dios. Entonces, el cuerpo está ministrado por la cabeza, pero que Dios es trino. Tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, para proveer al cuerpo de todos los dones, ministerios y operaciones, necesitamos del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hay unos dones del ministerio, hay unos dones del Espíritu Santo y hay otras operaciones que a la vez tienen sus dones. Ahora vamos a poner una base de esto, una manera sencilla. Ya sabemos que todo esto es del cuerpo, ¿verdad? Voy a borrar un momentito este cuerpo para que podamos entenderlo de otra manera. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de la iglesia. Ok, entonces, vamos a hacer un dibujito aquí. Vamos a decir que este triángulo representa los dones del Espíritu. Aquí le voy a poner Espíritu, que ya los vamos a leer. Vamos a decir que este otro triángulo representa los ministerios de Cristo. Vamos a poner ministerios. Y vamos a poner otro triángulo aquí que representa las operaciones del Padre. Entonces aquí tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero este sector de acá o este triángulo de acá, ¿qué es la intersección o la contribución de los dones del Espíritu, de los ministerios de Cristo y de las operaciones del Padre? Esto es el... O sea, que el cuerpo funciona a través de la contribución de los dones del Espíritu, los ministerios y las operaciones del Padre. Un cuerpo que no tiene esas tres áreas o esos tres regalos o esos tres dones es un cuerpo o es un cuerpo que no está funcionando a su cabalidad, por lo que dice aquí en Primera de Corintios capítulo 12 verso 4 al 6. Cuando hablamos de dones, hablamos de regalos. Un don es un regalo inmerecido, pero vamos a ver la diferencia entre los dones del Espíritu y las operaciones del Padre y los ministerios del Hijo. Quisiera que fuéramos de regreso a Romanos, donde estábamos. Ok, estábamos en Romanos 12. Y entonces ahora vamos a seguir con el verso 6. Nos habíamos quedado en el verso 5, ¿de acuerdo? Ok, estos dones de los que habla Romanos 12, del 6 al 8, hermanos, son las operaciones del Padre. Yo quiero que los leamos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Si usted los cuenta, porque ahora no tenemos tiempo de dar una enseñanza sobre esto, solo estoy estableciendo una base. Aquí nosotros mencionamos, o el apóstol Pablo menciona 7 operaciones, 7 dones para las operaciones. Yo aquí voy a ponerle 7. Si usted no las ha distinguido, se las puedo dictar para que usted lo escriba en su cuaderno. Está la profecía, está el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir o la administración, el presidir o dirigir, el hacer misericordia. Ok, estamos hablando de 7 operaciones. Le digo que son operaciones porque yo fui a la raíz griega y encontré la palabra energema, que quiere decir operación, que quiere decir accionar, actuar. Lo que quiero dejarle claro es que estas operaciones o dones de las operaciones son dadas por el Padre desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y esto siempre lo hemos enseñado así, estamos haciendo solo un recordatorio. Es decir, cuando el profeta Isaías dice, o cuando a Jeremías le dicen que desde el vientre de su madre le llamó y que le dio por profeta a las naciones, fíjese que ya estaba en él un don o una operación de profetizar. No quiero que me lo confunda con el oficio de profeta. Estoy hablando ahorita de una operación. Le menciono eso porque es bien evidente en el libro de Jeremías. Pero vamos a usar otro, no vamos a usar el de profecía para no confundirle, porque no hay tiempo de expandir todo. Vamos a usar el de enseñanza. Vamos a decir, dice que el que enseña, el don de enseñanza. Hay niños, hay personas que desde pequeñitos o pequeñitas dicen, yo quiero ser maestra. ¿Verdad, hermana Ivonne? A mí me gusta enseñar. Es que yo disfruto enseñar, me gusta enseñarle a los niños. Y esas personas, yo no estoy hablando ahorita del ministerio del maestro. Estoy hablando de la operación, del don que Dios pone en la persona desde el vientre de su madre, una habilidad para enseñar. Entonces, y digo, hago esta separación porque a veces el que tiene la habilidad de enseñar cree que tiene el oficio del maestro, y son dos cosas muy diferentes. Estoy hablando de operaciones, de habilidades, de capacidades que Dios pone en las personas, y respectivamente si son creyentes o no. O sea, estas habilidades vienen desde que la persona nace, no importa si conocen o no a Cristo, estas habilidades se van a mostrar. De hecho, hay personas que por vocación, estas operaciones son las que a veces uno llama vocación. Hay cantidad de maestros que dicen, es que mi vocación es el magisterio. Hay otros que dicen, mi vocación es la medicina. O sea, tienen una serie de habilidades naturales inherentes, heredadas, que vienen de Dios, para realizar algunas cosas, y eso es lo que los conduce hacia lo que ellos van a hacer en la vida. Todos estos 7 dones que hemos hablado tienen que ver con las operaciones, y eso determina muchas veces nuestro carácter, determina nuestras reacciones. Yo estaba meditando mientras estaba preparando esta enseñanza en algo. Hace unos días, o el año pasado creo, el hermano Rigo estaba sacando de la cocina una refrigeradora. Dios nos había provisto una refrigeradora nueva y él estaba sacando la vieja para poner la nueva. Y entonces teníamos arriba de la estufa en la cocina un mueble de madera pegado así con expansores y todo, con unas escuadras, y allí estaba la vajilla puesta. Y entonces cuando él estaba con otro hermano, no recuerdo quién, sacando la refrigeradora, chocó la refrigeradora con el mueble donde estaba toda la vajilla. Se lo llevó y entonces el mueble cayó, se desprendió de la pared y toda la vajilla se hizo añicos. Y entonces, yo no es que quiero poner en evidencia al hermano Rigo, él no lo hizo por comprarme una nueva, no era esa la intención, sino que lo que quiero traer a colación es cómo reaccionamos todos nosotros los que estábamos ahí. Unos reaccionaron, ¡qué barbaridad! Te lo dije. Esa no fui yo. Te lo dije que iba a pasar. Ese es el que tiene la operación profética. Normalmente va a decir, te lo dije, ya sabía que iba a pasar.
El que tiene la operación de misericordia dice, no te preocupes, total no es tan importante. El que tiene el don de repartir o de administración dice, ay Dios mío, fueron 30 platos, cada uno valía como 3 lempiras, ¿a qué hora voy a poder reponer eso? Cada quien reacciona de acuerdo a las operaciones o los dones inherentes en uno. El que tiene el don de la enseñanza va a decir, la próxima vez tenemos que poner los expansores un poco más gruesos, quizá moverlo un poco más a la izquierda para que esto no ocurra. El que tiene el don de presidir, espérame, te voy a indicar por dónde tenés que pasar, es que te tenés que mover un poco a la izquierda y luego doblar a la derecha. Cada quien reacciona de acuerdo a los dones o a las operaciones inherentes que el Padre puso en él o en ella. Cuando nosotros venimos a la iglesia o venimos al Señor, todas esas habilidades, todos esos dones están funcionando, están operando. Ahí está el don de administración, de repartir, el don de servir. Hay gente en el mundo que no conoce al Señor y son serviciales como ninguno. Tenemos el caso del esposo de nuestra hermana Yona. Es un hombre servicial por naturaleza, toda la comunidad lo conoce. Entonces, estas son cosas que Dios las puso en el individuo, en la persona. Cuando conocemos al Señor, venimos y rendimos todo a los pies del Señor. Él puede usar todas estas operaciones y nosotros podemos irnos ubicando en el cuerpo de acuerdo a aquellas características inherentes o aquellas operaciones que Dios puso en nosotros, porque Él las puso con un propósito. Porque vuelvo y le recuerdo, no somos un accidente, fuimos creados con propósito y estaban escritas todas aquellas cosas que serían luego formadas. Estas 7 operaciones o 7 dones no son los únicos, hay muchos más. Están las habilidades del canto, está la persona que le gusta orar mucho. Hay niños que desde pequeñitos les gusta cantar y respectivamente, ¿verdad? De que nazcan en un hogar cristiano o no. Entonces nosotros tenemos que ir descubriendo eso en nosotros mismos y nuestros niños también. Entonces, aquí estábamos en Romanos 12 del 6 al 8. Vamos a volver a Primera de Corintios en el capítulo 12. Hermano, le estoy dando comprimido en una hora un seminario de una semana para que usted después se expanda, ¿verdad? Entonces, en Primera de Corintios capítulo 12, aunque ya leímos el verso 4, yo lo quiero volver a leer antes de saltarme al 7. Dice el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ok, saltémonos al 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Me salto así para que usted entienda que el verso se refiere a lo que está hablando en el verso 4. Entonces aquí está hablando de los dones del Espíritu Santo. Y dice que a cada uno potencialmente tiene todos los 9 dones que están en el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, potencialmente los 9 dones del Espíritu Santo están en nosotros. Pero dice que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que aunque los 9 dones están en nosotros, a cada uno se le da la manifestación de uno o más de ellos para provecho de los que están en el cuerpo y que necesitan esa manifestación. Así es que en estos triangulitos, si usted quiere, aquí puede poner el número 9, que son 9 los dones que están enunciados aquí en este texto, que son los dones del Espíritu. Nosotros, algunos estudiosos, teólogos, eruditos, han distribuido o han clasificado los dones del Espíritu en 3 áreas. Voy a usar el azul. Ellos dicen que los dones espirituales se pueden clasificar en 3 áreas. 1, los dones de expresión. Otro, los dones de revelación. Y 3, los dones de poder. Son 9 y en cada clasificación hay 3 de ellos. Ahora, nosotros podemos leerlos del verso 8 al 11. Los vamos a leer y luego los clasificamos. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Puede subrayarlo o anotarlo aparte, palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus.
a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si fuéramos a clasificar estos dones, los dones de expresión verbal son el don de lenguas o diversos géneros de lenguas, la interpretación de lenguas y el don de profecía. Estos son 3 dones de expresión verbal. Fíjese bien que en estos dones del Espíritu Santo la profecía no está como un don de revelación, es como un don de expresión verbal, porque el don del Espíritu Santo de profecía se refiere a la proclamación verbal de la palabra que ya está escrita. Y aunque es un don, es un regalo, no es por revelación, sino que es algo que ya está en la escritura y uno lo que hace es proclamarla. Es allí donde hay muchas confusiones en las personas. No porque alguien se levante a proclamar la palabra logos, y que al proclamarla se convierte en un rema, eso no hace a la persona un profeta. Simplemente es un don de expresión verbal, don de profecía, pero no necesariamente es un profeta. Entonces, esta es un don de expresión verbal. Lo dije, género de lenguas, interpretación de lenguas y don de profecía. Ahora, los dones de revelación son discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Es de revelación porque el Espíritu Santo revela en ese momento un hecho pasado, presente o futuro en la mente de Dios. O el Espíritu Santo le revela a la persona si la condición con la cual se está enfrentando es una condición espiritual divina o es del enemigo. Entonces esos son dones de revelación. Y luego los dones de poder, que son 3: el don de fe, el don de sanidades o dones de sanidades y el don de hacer milagros. Están los 9 dones. No vamos a hacer un estudio de todos los dones en este momento, solo le estoy poniendo una base. Entonces aquí dice que todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, pero que reparte a cada uno como Él quiere. Todo aquel que es lleno del Espíritu Santo tiene potencialmente los 9 dones, pero el Espíritu Santo reparte la manifestación de los dones como Él quiere para edificar al cuerpo. Ahora vamos a ir ya casi para terminar a lo que son Efesios 4, los dones del ministerio. En Efesios 4 vamos a leer el verso 8 y después nos vamos a saltar al 11. Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí está hablando de dones que Dios dio a los hombres. Pero luego en el verso 11 dice: y Él mismo constituyó, y hemos dicho que este es un término militar, constituir, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Está hablando aquí, hermanos, de 5 ministerios. Estos son ministerios de oficio o ministerios de gobierno. Dijimos que la única cabeza es Cristo, pero dentro del cuerpo hay órganos vitales sin los cuales la persona no puede vivir. Son los órganos que dirigen o comandan las funciones del cuerpo, como dije, el corazón, los riñones, el hígado. O sea, hay órganos que son vitales. Es decir, un cuerpo puede vivir sin un dedo, aunque no va a ser un cuerpo completo, pero puede vivir sin el dedo. Una persona puede vivir aunque le amputaran la pierna, aunque no va a ser todo, ¿verdad? Todas sus facultades no están completas, pero podría vivir sin ellas. Pero hay órganos que son vitales, aparte de la cabeza, en el cuerpo. Sin corazón no puede vivir, sin hígado no puede vivir, sin riñones no puede vivir. ¿Me explico? Entonces, esos órganos vitales dentro del cuerpo son aquellos que el Señor Jesús constituyó como ministros. La palabra ministro es servidor. El corazón está para servirle la sangre al cuerpo. Todos los órganos, aunque sean vitales, son para servir al cuerpo, sirven una función, pero son vitales. Entonces ellos dirigen las operaciones dentro del cuerpo recibiendo las instrucciones de la cabeza. Estos ministerios son ministerios de oficio, es decir, que no solo basta tener el don desde antes de nacer, no solo basta fluir en el don del Espíritu Santo, sino que tiene que ser constituido por Jesús. Es un momento particular, lo constituye en el oficio de profeta.
y lo constituye de tal manera que es reconocido por la iglesia, por el pastor y por otros que vienen de afuera. Es reconocido, es evidente, la constitución es constituido con una autoridad especial de parte del Señor. Esta constitución de parte de Dios tiene que venir primero al corazón de la persona. En los ministerios de oficio no surgen de la noche a la mañana. Hay un precio que pagar y hay unas cosas que vencer y una vez ya hablé, el que es apóstol pues tiene que pasar por todo lo que tiene que pasar un apóstol, ¿verdad? No es que es de la noche a la mañana porque tiene un don. Dije, es un oficio de gobierno dentro de la iglesia, pero en todo cuerpo son necesarios todos esos dones, son necesarios los ministerios. Una iglesia, un cuerpo donde no están establecidos los ministerios o donde haya uno o dos y no los 5, es un cuerpo que no tiene todas las funciones vitales. De igual manera pueden estar los 5 ministerios, pero si no fluyen los dones del Espíritu, entonces no habrá vida en el cuerpo. Y si no hay las operaciones, entonces será un cuerpo, una iglesia donde no está la riqueza de que todos participen, sino que cada cosa que hay que hacer habría que contratarla. Por ejemplo, si no está el don de cocinar, todo habría que comprarlo. Si no está el don de bordar, todo habría que pedirlo. Entonces se le quita el disfrute y la riqueza que hay en un cuerpo, en una iglesia donde todos contribuyen. Entonces, para que seamos un cuerpo sano, necesitamos tener todos los elementos. No importa si somos 100, si somos 300, si somos 1000. Todos los elementos deben de estar para que el cuerpo fluya sano.